Ok, iniciamos. Buenas tardes. Estamos aquí con la finalidad de compartir este tema, que es la discapacidad motriz, donde Francisco Acosta, Teodoro Andrés Rodríguez y Sara Pascual Báez estaremos externando algunos comentarios y sugerencias al respecto. Le dejo con ustedes a nuestro compañero Teodoro Andrés Rodríguez. Adelante, Teodoro. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Sara. Pues hoy vamos a tener una pequeña intervención, la cual el tema nuestro es la discapacidad motora. Entonces, como habíamos dicho, la capacidad motora implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, lo cual dificulta la movilidad y la actividad motora convencionales. Esta discapacidad es la que podemos clasificar. Vamos a decir que vamos a clasificarla nada más en una parte porque son bastante amplias, entonces tengo que darle espacio a los demás colegas. Decimos que estas se clasifican en las paresias, plegias, monoplegia, diplegia, triplegia, homiplegia y cuadriplegia. Estas son las principales divisiones de esta discapacidad motriz. Sara. Ok, continúa Francisco. Y ciertamente, como ha mostrado nuestro compañero, la discapacidad motora, en el caso de la diplegia, esto ocurre cuando la movilidad o la inmovilidad está afectada por las extremidades inferiores. La triplegia, cuando afecta un miembro superior y las extremidades inferiores. La plegia es la pérdida total del movimiento y se denomina plegia o parálisis si el paciente es incapaz de realizar movimientos con las extremidades afectadas. Y parecia si es capaz de realizar algún movimiento, aunque con menos fuerza que del otro lado o el lado sano. En caso de la paresías o disminución de la fuerza muscular, es un síntoma común de la escoliosis múltiple y de otras enfermedades del sistema nervioso central. Como todos hemos leído o hemos escuchado, las dificultades motoras o la discapacidad motora principalmente se originan en el cerebro, ya que el cerebro es aquel órgano el cual emite órdenes de movimiento a todos los miembros de nuestro cuerpo. Para continuar con algunas de las clasificaciones, vamos a dejar a Sara para que ella nos muestre, nos diga. Adelante, Sara. Gracias, Francisco. Mira, es interesante hablar de la hemiplegia, que tiene que ver con la parálisis de la mitad del cuerpo. Pero la hemiplegia tiene algunas clasificaciones, porque hay hemiplegias que tienen que ver con la lesión cerebral, otras se relacionan con la médula espinal. Hay hemiplegia que tiene que ver con la parte facial, por eso vemos algunos pacientes que pierden la movilidad de una parte de la cara. Y también la hemiplegia espástica, que tiene que ver con movimientos espásticos, así como tips que le dan a los pacientes en ese sentido. Y realmente las causas convergen entre todas las clasificaciones de discapacidad motora. En este caso con la hemiplegia, los accidentes cerebrovasculares son sumamente importantes.
las enfermedades que tienen que ver con la espina dorsal, con algunas lesiones cerebrales, tumores cerebrales, con la situación de la meningitis. Y eso es realmente importante considerarlos. También ahí nosotros tenemos la triplegia, que es la parálisis o debilidad motora que afecta 3 de las extremidades del cuerpo en ese caso. Además de la triplegia, tenemos la cuatriplegia, que se relaciona directamente con las 4 extremidades del cuerpo. Y en la cuatriplegia interviene mucho el daño de la médula espinal. Y también lo que es la parte del área cervical, que compromete mucho las extremidades superiores. Y también alguna de las causas es algunas afecciones en las neuronas motoras. Por eso es la pérdida del movimiento. Importante que en la cuatriplegia se combina mucho lo que es la discapacidad o limitación para los movimientos y también la debilidad muscular. Se expresa, por eso muchas veces vemos que las extremidades en las personas que tienen cuatriplegia son así como bien delgaditas, porque hay una limitación en la masa muscular. También en la cuatriplegia hay diferentes tipos. Hay lo que es la lesión medular completa. Cuando la médula completa está lesionada, el paciente realmente no tiene ninguna capacidad sensitiva ni motora. O sea que es difícil, el paciente no puede emitir ningún movimiento. Está la lesión incompleta tipo B, donde el individuo tiene cierta capacidad motora, aunque tiene muchas limitaciones. Está la clasificación de la lesión medular incompleta C, que tiene el individuo sensibilidad y control medular débil, pero es un poquito funcional. Y está la lesión medular incompleta D, donde los músculos funcionan en un 75%, en tanto que en la lesión medular incompleta de tipo E, la lesión en el individuo es mínima. Es importante que nosotros conozcamos esto, porque no le vamos a dar en el aula el mismo tratamiento a un participante con el mismo tipo de lesión. Por eso es importante que nosotros los conozcamos. Y también es importante conocer que ellos afectan otros órganos del cuerpo, que son situaciones que también se pueden presentar en el aula con ese tipo de participantes, porque un participante cuatripléjico tiene dificultades en la vejiga y en el intestino. Imagínese usted que en algún momento va a tener que atender a alguna necesidad fisiológica con deficiencia y tiene también alteraciones en la sensibilidad. O sea que es importante que nosotros tomemos esos elementos en cuenta. Hay otros detalles que también debemos tomar en cuenta. Algunas estrategias que nosotros podemos implementar para el manejo de esos participantes en el aula. Yo creo que Andrés quiere decir algo porque él está como haciendo algunas señas. Muy bien. Vamos a dejar que Francisco y Andrés nos van a hablar de algunas estrategias interesantes que nos van a ayudar a nosotros a manejar adecuadamente a estos pacientes, a estos participantes e incluirlos e integrarlos. Francisco.
Sí, muy bien. Muchas gracias, Sara. Y muy bien ese aporte, puesto que todo debe ir en pos del buen trato, el buen equilibrio de nuestros participantes en aula. Y eso es muy positivo. Importante resaltar que las causas principales de las discapacidades motoras se pueden dar en diferentes facetas. Voy a mencionarla para que después Andrés nos hable de las estrategias, de otras estrategias que podamos nosotros utilizar en aula y también que son necesarias para la vida cotidiana en comunicación con personas con alguna discapacidad. Entonces, una de las causas principales pueden ser prenatales, que son aquellas que se adquieren antes del nacimiento, durante el embarazo, ya que existen causas, algunas de ellas se deben a enfermedades infecciosas. También están las prenatales o las perinatales, aquellas que se adquieren en el mismo momento del nacimiento. Ejemplo, la manipulación de un bebé al nacer o al ser extraído del vientre debe ser de mucho cuidado, ya que una mala manipulación puede ocasionar un golpe, una deformación, una desviación en ese cuerpecito. Y en el futuro, eso puede resultar en una discapacidad X. Otras causas también pueden ser las causas postnatales, aquellas que aparecen en el bebé ya nacido, como mencionamos en el ejemplo anterior. Estas pueden ser de índole diferente, como por ejemplo el niño con enfermedades congénitas, enfermedades como la meningitis y que sufra alguna hemorragia cerebral o del trombo. Ahora le dejo a Andrés. Vamos a escuchar a Andrés, que nos estará hablando de algunas estrategias de acceso, entre otras cosas más. Andrés. Ok, gracias, Francisco. Miren, cuando nosotros nos toque trabajar con una persona que tenga ciertas limitaciones o alguna discapacidad, como le llamamos, en el aula nosotros debemos de ver la estrategia a tomar y ver cómo podemos adecuar el aula para esa persona. Cuando estas personas llegan a nuestras aulas, a nuestra área de trabajo, lo primero que esta persona, nosotros debemos de sentarla un poco adelante, donde esté cerca la pizarra y que nosotros estemos cerca a ellos, que podemos observar todo, no tenemos observación todo el tiempo. Esta persona debemos de ponerle un compañero al lado, un compañero al lado para que no se sienta solo ni se sienta aislado, sino que sienta que tiene un apoyo. Para el acceso al área, al taller o al área donde va a entrar, nosotros debemos de preparar una especie de rampa que tengan pasamano, donde ellos tengan un libre acceso. Entonces, esta persona, en un momento, como decía la compañera Sara, pueden sentir una necesidad fisiológica y tienen que ir al baño. Entonces, los baños deben de ser baños amplios, donde ellos puedan tener movilidad con su silla de ruedas para que puedan manipularse, porque no entra en una parte muy estrecha, como esta tengan que salir, deben de tener cierta forma de manejo de la silla, igual que lo que pasa con la puerta. La puerta debe de tener un ancho que le permita entrar fácilmente con su silla, porque ellos ponen la mano en la rueda de la silla, entonces tienen que tener un espacio de que no tengan un roce con el marco de la puerta. Esta persona debemos también de saber cómo colocar los tomacorrientes, porque si una persona tiene que conectar un equipo, una laptop o un equipo eléctrico o electrónico para trabajar, hay que evitar que se tenga que estar inclinando, porque debemos de evitar que en un momento de eso pues, puede pasar un accidente, porque
los accidentes están a la luz del día, como se dice. Pero si tomamos ciertas precauciones en ese aspecto, lo mismo pasa con los interruptores. Los interruptores debemos de ponerlos a una altura que estando cómodamente, como ellos están sentados en su silla, puedan manipularlo, encender, apagar, sin que tengan que inclinarse, como decimos, o levantarse de la silla para poder trabajar con los interruptores de la luz. O sea, debemos de adaptar unas cuantas medidas para trabajar con esta persona. Debemos ser muy flexibles con ellos, aunque uno es flexible con todos los participantes, pero ya tratándose de este tipo de personas, pues debemos tener cierta flexibilidad sin que lleguemos acá en el extremo, porque también no podemos que vean en la forma que uno trata que digan, bueno, pero este como que cree que yo soy peor de lo que yo puedo estar. Entonces, no sobreproteger. Sí, cierta flexibilidad, pero sin que tenemos que llegar al extremo. Continúe, Francisco. Ok, gracias, Teodoro. Ya finalizando nuestra intervención, finalizando ya esta socialización, hemos observado, nos hemos nutrido unos a otros y realmente recordaba una participante que tenía o tiene dificultad con la vista y en el momento de nosotros compartir contenido teórico, pues como ella no escribía con la misma fluidez que los demás, de vez en cuando yo llevaba ciertas anotaciones impresos con la finalidad de ayudarle a que ella pueda tener sus informaciones impresas y manejarla a su ritmo, a su velocidad. Bueno, si Sara no tiene algo más, puede externarlo ahora. De lo contrario, pues nosotros ya estamos finalizando esta intervención y realmente el trato participante con alguna discapacidad debe ser, diríamos, de privilegio considerable y siempre enfocado en la ayuda mutua. Es cuanto por el momento, así que hasta aquí ha sido nuestra socialización. Ok, Sara, ¿tiene algo? Sí, quiero dejar un comentario final. Que recordemos que la discapacidad motora compromete los movimientos, la movilidad del participante dentro del aula y también para llegar. Tiene que ver con el acceso y tiene que ver con el espacio físico. Eso debemos mantenerlo bien pendiente, que a la hora de pensar en integrar a una persona que viva con discapacidad del tipo motor, tenemos que pensar en la adecuación del ambiente físico. Es todo. Ok, pues muchas gracias. Y aquí hemos tenido muchas recomendaciones. Ya estamos listos para recibir a un participante con alguna discapacidad. Esperamos entonces que los centros continúen haciendo sus adaptaciones, sus reconstrucciones para que todo tipo de personas puedan tener acceso. Muy buenas tardes.